Hola. Bueno, cambio de planes. Empezamos ya a reseñar literatura, textos clásicos. No tiene sentido hacerlo como hasta ahora, sin haber adquirido primero esa propedéutica de la que hablaba Gustavo Bueno, y eso se adquiere leyendo textos clásicos. Así que la semana que viene empezamos ya con la Ilíada. La cuestión es, ¿para qué sirve leer literatura clásica? ¿Para qué sirve leer textos clásicos? ¿Qué nos enseñan? Para responder a estas preguntas vamos a contar con la ayuda de C.S. Lewis y Mark Fumaroli. Estos dos textos son tan buenos que ya los reseñaré aparte, y entre medias de vez en cuando pues ya reseñaremos otro tipo de textos, pero de momento literatura. Bueno, pues, ¿qué nos enseñan los textos clásicos? La palabra exacta que nombra cada objeto, concepto o causa. No me lo estoy inventando, lo dicen ellos. Y no solamente se vincula cada objeto, concepto o causa a la palabra, a su palabra correspondiente, sino que no operan en el vacío. Están unidos también al famoso régimen categorial de Aristóteles, y se recuerdan en la primera reseña, la de Gustavo Bueno. En fin, lo que ocurre es que la realidad es tal que determinadas reacciones ante ella pueden ser consideradas adecuadas o no adecuadas. Por ejemplo, piensen la gente que sale hoy en día en la televisión, que llora y llora por cualquier tontería, por nada, pues son personas que no tienen educación, porque no saben dar la respuesta adecuada a una situación concreta, exageran. También puede ocurrir lo contrario, que alguien sea demasiado frío y no dé esa respuesta, no por exagerado, sino precisamente porque, pues, por falta de énfasis también podría ocurrir. Pero hoy en día no ocurre eso, ocurre, ya saben, todo el mundo llora y grita y todo el mundo es tan sentimental y tan... Eso es obsceno. Ya lo hemos hecho alguna vez. Bueno, pues el individuo que está educado por textos clásicos es aquel que es capaz de apreciar las cosas según su valor, y es aquel que tiene la convicción de que ciertas actitudes son realmente verdaderas o realmente falsas respecto a lo que es el universo y a lo que somos nosotros, los seres humanos. Y sabe reconocer que un determinado objeto, concepto, causa o hecho exige de nosotros una determinada reacción, decidamos darla o no. Eso es lo que dice C.S. Lewis. Lo que dice Mark Fumaroli es que, a ver, los textos clásicos no rechazan la tradición porque ven en esa tradición, se ven a sí mismos, se reconocen en ella, en las cuestiones que han tejido la literatura desde el inicio de la historia de los humanos, de los hombres, dice él. Y la literatura lo que trata es de descubrir un secreto. ¿Qué secreto? Dice Fumaroli, pues el de la naturaleza humana, el de qué significa ser humano. Dice Fumaroli, la luz de las obras maestras apela a nuestra propia luz. Porque ocurre que la naturaleza humana no es algo neutro o maleable, y ese es el motivo de que los textos de hoy en día sean de tan mala calidad. Ha ocurrido una ruptura, han decidido rechazar toda la tradición y rechazar la vinculación con las categorías aristotélicas y operan en el vacío y en la nada. Todos esos personajes y personajas y toda esa liberación y toda esa historia, pues es evidente que quienes escriben eso no tienen ningún tipo de formación clásica y que se creen revolucionarios y que tienen que luchar contra lo establecido. Bueno, para empezar diría que lo establecido son ellos precisamente, no contra lo que luchan. Y lo peor es que esa especie de cultura de hoy en día, aparte de pésima, actúa de apagavelas de esa luz natural. Es como una vacuna. Si te acostumbras a la cultura pésima de hoy en día o a la literatura de hoy en día, puede llegar a ocurrir que ya no entiendas los textos clásicos, que ni siquiera seas capaz de entenderlos. Entonces hay que tener cuidado con lo que se maneja. Y toda esta gente está operando. Lo que está ocurriendo es que estamos operando por primera vez en toda la historia de la humanidad sin soporte cultural. Todo lo que significa ser, incluso a nivel biológico, todo lo que nos ocurre ya no tiene soporte cultural, no lo vemos reflejado en las películas o en los libros, y entonces estás tanto como estar perdido, no sabes, llega un momento que ya no sabes cómo manejarte, y la gente está sin educar. Eso. La naturaleza humana, nuestros anhelos ya no se expresan en la literatura, y lo que expresa la literatura ya no es la naturaleza humana.
Y eso no es ninguna liberación ni ninguna emancipación, como nos enseñan a decir, cuando una sociedad ya no expresa lo que significa ser humano. No es una sociedad liberada, es una sociedad inhumana. Y es bastante fácil de concluir. Bueno, a ver, yo he escogido a C.S. Lewis y a Mark Fumaroli, pero está claro que si hubiese escogido a otros autores, y no quiero dar nombres, por ejemplo, dirían lo contrario. Dicen que la literatura es emancipación, liberación o subversión. La literatura no es nada de eso. La luz que brilla en el rincón más alejado del universo es la misma luz que brilla en el corazón del hombre. Eso también lo decía Fumaroli. Y más allá de ella ya no hay nada. Entonces, rechazar la tradición, rechazar lo que dicen los textos clásicos, no implica una liberación, sino un salto al vacío o a la nada. Y es, dice Fumaroli, situarse en una posición de locura extrema o de poder extremo, el que los que se creen que pueden cambiar la realidad. Y no es así. Bueno, en algún momento realmente ha ocurrido una ruptura, o está a punto de ocurrir, ha ocurrido ya, yo creo. Y ocurre, ¿cuántas veces ocurre que ustedes van a un museo o leen un libro, ven una película y no les dice nada? Y sienten que no, que está hueca, porque lo está. Sin embargo, tenemos que fingir que no, que somos nosotros los que somos ignorantes o los que no estamos educados, porque nuestro gusto no coincide con el de las camarillas reinantes, con el de las camarillas que mueven ahí el mundillo cultural, y parece que los tontos somos nosotros. Pues no es verdad. Bueno, y la cuestión es que no vale echarle la culpa a las instituciones públicas de todo esto, que la tienen también. Recuerden lo que llevamos diciendo siempre en esta serie de vídeos, que las empresas privadas, las editoriales, son muy culpables de lo que está pasando con todo lo que publican. Yo entiendo que una editorial es una empresa privada y que tiene que sacar beneficio, pero el precio que pagamos, pues ya saben cuál es, el de crear una sociedad desvinculada, una sociedad inhumana. En fin, pregunta Aristóteles, y Aristóteles no es un cualquiera, me tomo la libertad de recordarles. Cuando dejamos de ser humanos, ¿en qué nos convertimos? ¿En dioses o en monstruos? Pues piensen ustedes mismos. En fin, aquí estamos doblegándonos ante una cultura que no nos dice nada, ante una literatura pésima, nadie se atreve a decir nada, nadie se atreve a decir la verdad y todos, ¡oh, el arte, oh, la cultura! Bueno, pues el arte y la cultura y la literatura de hoy en día no valen nada. Y, a ver, esa desvinculación hace imposible toda la literatura real, toda literatura viva. Y una literatura viva no es una literatura al gusto de las editoriales o al gusto de todos esos ciudadanos, ciudadanas que se creen hoy en día intelectuales y que van por las aceras de las ciudades con su batidito de soja y las gafas y no sé qué. No es eso. Literatura viva significa literatura acorde con la naturaleza humana y como tal vencedora del tiempo. Y para terminar voy a leerles estas palabras tan hermosas de Mark Fumaroli. Ya reseñaremos el texto. Bueno, la literatura clásica insiste en la dimensión vertical de la humanidad. Está sumergida en el tiempo, pero está llamada a escapar del tiempo. Supone una salida del tiempo y una participación en la memoria clásica de Europa. Vincula lo inmediato con la larga duración, es decir, vincula el mundo inmanente con el mundo trascendente y así trasciende el tiempo. Construye una arquitectura del espíritu y vence al tiempo y a la muerte. Pues eso es lo que hace la literatura clásica, señores y señoras. En fin, en lugar de rendirse ante el presente o ante lo moderno, lucha contra ello y vence a la muerte y al tiempo. No reseñes textos polémicos. A ver, ocurre que hoy en día cualquier texto clásico resulta polémico porque enseña precisamente lo contrario a lo que enseñan los agentes culturales de hoy en día, si lo prefieren agentes anticulturales. Hacen lo contrario, se rinden ante el presente, se rinden ante la muerte y destruyen la vida, justo lo contrario que hace la literatura clásica. Y señores, ¿qué puedo decirles? O sea, rendirse ante la muerte y destruir la vida, y se creen muy modernos y muy liberados, muy modernos. Eso mismo lleva haciéndolo el virus de la gripe desde hace millones de años, así que de modernos no tienen nada. Y en fin, los textos clásicos van a ser polémicos incluso también a nivel político. Ya verán cuando toque leer las palabras que Eurípides dedica a la democracia. Entonces querré reseñar también algún otro texto que nos habla así de la democracia.
Y en fin, eso es lo que nos enseña la literatura clásica. Nos vincula con el tiempo trascendente y con el sistema categorial aristotélico, y nos enseña a darle a cada objeto, concepto o causa la palabra que le corresponde. Hasta la semana que viene, que empezamos con la Ilíada.